Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Fidel no se pierde la hojilla. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Va a comenzar, tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, con paz, catar y anuncio. Ya nunca nos callarán. Amerindia se levantó por mundos de igualdad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, paz, catar y anuncio. Seremos
por aquellos que fueron traicionados, torturados, asesinados, por nuestras mujeres y nuestros niños, por Pajamar, Guaycalillín, Taquilema, Bartolina Sisa, el Che, Chico Méndez. Por ellos nace hoy el sol de justicia en el Ayayala, y nuestra América India vive. Buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos ahora a transmitir directamente desde La Paz, Bolivia. Tenemos un invitado muy especial, el presidente. Traemos desde Venezuela un saludo de todo el pueblo venezolano, de nuestro comandante Hugo Chávez, por la revolución que se está dando pacíficamente también en Bolivia. También un mensaje del presidente con relación a lo del partido de fútbol. A lo mejor se comunica con usted el partido que se dio ahora en la tarde. ¿Qué me dice? ¿Qué pasó allí? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por su presencia. Bienvenido a usted, a su equipo. Saludar al pueblo venezolano, a su comandante, a su gobierno y a esas fuerzas sociales que apuestan de manera democrática por la liberación de nuestros pueblos. Bueno, el partido es partido. Sorprendido por el triunfo de Venezuela, reconocemos que en los últimos años ha mejorado bastante Venezuela en el fútbol. Siento que es por el apoyo del Estado hacia el fútbol. Y en Bolivia todavía nuestro fútbol, nuestro deporte es como estaría privatizado. Esperamos superar. Estamos en esa tarea de cómo hay la presencia del Estado en las distintas disciplinas deportivas, pero convencidos que vamos a mejorar el fútbol y todas las disciplinas deportivas en Bolivia. Hay que reconocer que Venezuela jugó bien. Vi algunos pasajes del partido, muy interesante. Esta es una llamada de atención para los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, pero sobre todo son lecciones que nos permitirán mejorar el fútbol en Bolivia. Presidente, nosotros estamos acá desde ayer y hemos estado muy atentos a todo lo que se ha venido manejando en los medios de comunicación en Bolivia, sobre todo en relación a la ley antirracismo, ¿no? Específicamente he visto a varios canales, entre ellos uno local, no estoy seguro del nombre del canal, donde hablan de una ley que estaría en donde se cuestionan los artículos 16 y 23, específicamente medios que publiquen expresiones revistas racistas serán sancionados. En el artículo 16 y artículo 23 se incorpora en el Código Penal delitos contra la dignidad del ser humano, es decir, racismo, discriminación, en fin. ¿Cuáles son las bondades de la ley antirracismo? Mira, yo siento que es importante hacer una pequeña historiación de cómo las repúblicas se fundaron en Latinoamérica hace 200 años atrás. Un estado colonial, un racismo por excelencia, yo diría. Y por ejemplo, en las asambleas constituyentes del año 1839, o perdón, 29, sino aprobaron solamente los que deberían ser electos, y electores eran los que sabían leer y escribir en castellano, quienes tenían profesión y quienes tenían plata. Y la población boliviana, en sus más de 90%, no tenían plata, no eran profesionales y sobre todo no sabían escribir ni leer en castellano. Estaban excluidos. Y peor todavía para las mujeres. Las mujeres de las distintas clases sociales no tienen derecho a ser elegidos
ni ser electores. Así empezó. Sin embargo, poco a poco, gracias a la lucha de los pueblos, los movimientos sociales, vamos incorporando. Finalmente ahora todos tienen derecho a elegir, a ser elegidos también como autoridades, pero queda todavía cuando algunos medios de comunicación, cuando algunos periodistas, para algunos comentaristas, permanentemente, ¿qué dicen en los últimos días? Raza maldita, collas malditos, a la gente del occidente. Inclusive años pasados se atrevieron a decir que a ese indio presidente hay que matarlo. Racismo, racismo puro. No es posible que de algunos medios de comunicación, no es posible que algunos comentaristas o periodistas pues promuevan el racismo. Y en base a la nueva constitución del Estado plurinacional se decide implementar una ley para acabar con el racismo. El racismo es lo más antidemocrático. Y la libertad de expresión no puede ser sinónima del racismo. Estas son nuestras profundas diferencias. Y para seguir educándonos es importante normas. Convencido que la educación es importante, pero yo entiendo que los medios de comunicación deben ser para educar, para informar, para hacer conciencia sobre la igualdad, sobre los derechos, sobre los valores. Y no algunos medios de comunicación y algunos comentaristas pues promuevan racismo. Si al presidente le tratan de indio, que a ese indio hay que matarlo, ¿qué será de la población en su conjunto? Y quiero decirles, este proyecto de ley tiene origen de los diputados de las circunscripciones especiales que representan a pequeños grupos de los movimientos indígenas, especialmente del oriente boliviano. Por supuesto, toda la bancada del MAS, quienes apuestan a acabar con el racismo, pues plantean en el Congreso, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para acabar con el racismo. Y ahí yo veo algunos periodistas, algunos dueños de medios de comunicación, no son todos por supuesto, pues todavía intentan defender el racismo. Lo que hacen es defender el racismo. Son los restos, las obras, los resabios de la derecha que quedan en algunos medios de comunicación, algunos periodistas, y conocidos además de eso, que vienen, yo sé de dónde vienen y quiénes son, y tienen que defender, por supuesto, tienen que defender esta forma de practicar el racismo cuando una ley tiene que ser aprobada en el Congreso y esa ley acabará con el racismo. ¿Por qué se le toma como ley mordaza? Primero, de paso estarían imitando lo que decían en Venezuela también con la ley Resorte, le decían ley mordaza también igualmente. ¿Sabes por qué? Porque si algún medio de comunicación promueve el racismo, por supuesto debe ser sancionado. Y si un medio de comunicación, así como con usted en una entrevista, usted me entrevista, si yo estoy usando términos racistas, usted tiene la obligación de cortar al entrevistado si está usando algunos términos racistas. Por tanto, usted no es sancionado como periodista o como dueño del medio de comunicación. Pero si usted más bien incentiva o promueve el racismo, por supuesto, tenemos la obligación, mediante una ley, como frenar ese racismo promovido por los periodistas o por algunos dueños de los medios de comunicación. Ahí está el detalle. Acá yo estaba reunido con representantes de la Asociación Nacional de la Prensa, que son empresarios privados, que son dueños de los medios de comunicación. ¿Y qué me dijeron en esa reunión? Lo que me dijeron es que la pena, el castigo serán para todos y para todas, ningún problema. Después de acabar la reunión, hemos propuesto una redacción, después, pero no querían solamente eso, sino otros temas querían incorporar. En el fondo, solo tratan de movilizar a algunos periodistas con huelga de hambre, con algunas pequeñas marchas. Si yo quisiera meterme a las marchas. Yo nunca marchaba con 20, 30, 40 personas, yo marchaba con miles. Además, no por minutos, sino días, semanas, hasta meses marchaba
Yo, así, a los periodistas quisiera pasar cursos, talleres, seminarios para que aprendan cómo se marcha y con miles y no con 20, 30 personas, para intentar a desprestigiar, a desgastar al presidente, al gobierno. Siempre manejaron eso. Con cualquier motivo hay que desgastar al indio presidente. Esa es parte del racismo. Hace un momento hemos visto parlamentarios del MNR, ¿no? Autoridades de ex gobiernos. Pongo ejemplo, un tal Moscoso, Roberto Moscoso, concejal del MNR, diputado del MNR, empezando la marcha con los periodistas. Es una prueba clara. Felizmente un medio de comunicación, sin darse cuenta, enfocó, y el momento cuando estaban siendo enfocado por un canal de televisión, se ocultó y desapareció. Fue esa pequeña marcha que hizo esta noche algunos periodistas del Departamento de La Paz. ¿No habría que hacerle también un llamado, por ejemplo, a los sectores algunos confundidos en comunicación social, que en líneas generales lo que salen es a defender la posición de un propietario, es la posición y óptica y línea editorial de una sola persona, que es la que posee el medio? ¿No habría que hacerle un llamado a sectores, comunicadores sociales, que en este caso estarían, digamos, confundidos? Yo no creo en esa palabra, pero no importa, confundidos por seguir los pasos de ese propietario de un medio de comunicación? Yo diría, no creo que los periodistas no se den cuenta. El problema está chantajeado con fuentes de trabajo. Salario, amenazas. Porque los dueños de los medios de comunicación no cumplen con todos los beneficios que tiene que percibir un periodista. En la reunión que tuve con la Federación Departamental de Periodistas, decían, ningún dueño de medio de comunicación cumple con los beneficios sociales. Además, digamos, del chantaje es otro problema que tiene periodistas con los dueños. Yo me acuerdo muy bien cuando era dirigente sindical, hay buenos periodistas que dicen lo que yo dije, que interpretan lo que yo dije, hasta mejoran a los medios de comunicación lo que yo dije, por eso despedidos de sus fuentes de trabajo. Son periodistas, son medios de comunicación. Pensar que ellos no se dan cuenta, no, sino están sometidos al chantaje, amenazas con el despido, por eso ni siquiera cumplen con los beneficios sociales, sin embargo, pues usan para enfrentarnos. Por supuesto, hay algunos periodistas con mentalidad colonial, entendemos perfectamente. Tarde o temprano se descolonizará algunos periodistas, algunos que escriben en los medios de comunicación, tratando de satanizar al gobierno, al presidente. Siempre habrá eso, entendemos. Pero no se puede entender que use a toda la institución como una institución que estaría en contra de esta ley. Yo sé que no son todos los periodistas, pero ¿qué aparece ante la opinión pública internacional? Un grupo de periodistas defendiendo el racismo y desprestigia a todos los periodistas. Yo leí un mensaje del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Felicita a la Asamblea Legislativa Plurinacional por este proyecto de ley, reconoce el esfuerzo del gobierno nacional que luchamos contra el racismo. Algunos dicen, vamos a ir a quejarnos a la comunidad internacional, pero la comunidad internacional ya expresó su posición sobre la ley. Entonces aparece como un grupo racistas. Eso me preocupa. ¿Cómo es posible que los periodistas sean racistas? Cuando aquí por primera vez se está debatiéndose un proyecto de ley para acabar con el racismo, con la discriminación. Y los periodistas deben ser los primeros, junto a las víctimas del racismo, defender el proyecto de ley, abanderar una lucha para acabar con el racismo. Ahora, otra vez yo vuelvo. Lamentablemente, algunos periodistas chantajeados por sus fuentes de trabajo, que les falta cierta ética, cierta moral, ¿no? Y se someten, lamentablemente. Pero también otros periodistas dispuestos
hasta perder su trabajo por defender la verdad y por no cometer delitos de racismo en Bolivia. Hace un momento me informaban, ¿no? Casi en todos los países hay ley contra el racismo. Tal vez Bolivia, ese último país, se suma a aprobar una ley contra el racismo. Y ese se opone. Pero además de eso, quiero que sepa, este grupo de periodistas, apoyado por el Comité Cívico de Santa Cruz. El expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz le reconoce, le premia a un racista que decía: raza maldita, collas malditos, collas flojos, una radio. Por tanto, el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz reconoce, condecora a ese racista, y ahora el actual presidente apoya esta pequeña movilización de los periodistas que se oponen para aprobar una ley contra el racismo. Y hace un momento organizando un ex MNRista o diputado de MNR, que es el diputado Gonzalo Sáenz Lozada, un presidente que se escapó a Estados Unidos, juntos organizando. Se demuestra nuevamente la derecha, los neoliberales, los pro-yanquis se organizan para aprovechar esa movilización. ¿Y con qué fin? Según ellos, con esta movilización hay que desgastar al presidente, hay que desgastar al gobierno. Es su afán. Bueno, un afán que seguramente nunca lo conseguirán, porque el pueblo sabe exactamente lo que hace el gobierno nacional, como también la Asamblea Legislativa Plurinacional. Presidente, yo esta mañana estaba viendo, esta mañana no, ahora en la tarde, estuve viendo intervenciones en la Asamblea, en el Congreso de acá, y aparecían unos diputados vestidos de reos, vestidos de presos, atacando la ley. Yo sentí que estaba con la vestimenta de Abimael Guzmán. Sí, era prácticamente. Entonces, un diputado de ellos, un diputado del MAS propone que se haga un referéndum consultivo, y ellos de inmediato se niegan. ¿Por qué? Pero ahí hay procedimientos para un referéndum, es lo democrático. O sea, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo principal? Yo digo esto porque ¿quién tiene la mayoría aquí si hacemos un referéndum consultivo? Mira, yo estoy convencido, ojalá podrían llegar al referéndum. Claro, están rechazando el artículo 16, 23, algunos artículos más de la ley. Yo digo, ojalá pueda haber referéndum. ¿Quiénes son los víctimas del racismo? Es el movimiento indígena campesino. Esos son los pobres de Bolivia, del campo a la ciudad. Estoy segurísimo, si hubiera un referéndum, un 90% aprobaría para acabar con el racismo. Pero como se trata de figurar en los medios de comunicación, sin tomar en cuenta lo que piensa la mayoría del pueblo boliviano, presenta esta clase de proyectos, anteproyectos de ley para un referéndum, ¿no? Pero además de eso, tratar de cruzar, porque sabe que la mayoría en el Congreso Nacional que tenemos en este momento son hermanas de pollera, hermanos del campo, los diputados uninominales, los senadores, senadoras, vienen del campo, son mineros, también han sido víctimas del racismo. Entonces, frente a su impotencia y frente a su interés de figuración, los medios de comunicación plantea este referéndum para consultar sobre esos artículos. El momento que puedan viabilizar, que viabilicen, vamos a apoyar ese referéndum. Es lo más democrático. Y convencidos que van a perder, ahí verán que se equivocan. Pero yo digo que solamente por una cuestión de figuración presente esta clase de anteproyectos de ley. Eso oportunamente se tocará, pero esto se va a aprobar. Cualquier consulta sobre una ley o sobre la Constitución será importante, cualquier referéndum sobre artículos o normas que se aprueben en el Congreso Nacional. En un artículo en Rebelión, hay una persona que habla sobre un artículo, la ley de imprenta de 1925, que usted trató de aplicar y sin embargo se la rechazaron. ¿Por qué fue? Mira, yo sepa, desde el año 1925, creo una sola vez intentaron o castigaron a un periodista.
y Castellano era un periodista de izquierda. No conozco toda la historia de la ley de imprenta, pero en el fondo es para cómo protegerse entre ellos mediante la ley de imprenta. Cuando estaban acá los empresarios, dueños de los medios de comunicación, yo dije, ¿cómo acabamos con la mentira de los periodistas? Porque a cada momento, si no miente, tergiversa. Y me acuerdo perfectamente, el 2006 o 2007, un medio de comunicación como La Prensa, el periódico La Prensa de La Paz, dice, el presidente se desmayó este fin de semana en la residencia. Información. El entorno del presidente informó. Yo pregunto, ¿quién informó? Yo no me he desmayado nunca. Bueno, reconocieron que no me había desmayado. Se mandó una nota para que pueda aclarar. Pero aclaró ya chiquitito, en las páginas donde no se lee, ya no en la primera plana. Sí, no es lo mismo un gran titular y después aclaran con una... Y eso es permanentemente. Yo les he propuesto a los sindicatos, algunos sindicatos que vinieron al Palacio, les he propuesto, por ejemplo, a los dueños de los medios de comunicación, ¿ustedes están de acuerdo con la mentira? No. Entonces, ¿qué hacemos para acabar con la mentira? Porque la ley de imprenta para mí solo protege a los periodistas que faltan respeto a la verdad. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Que tenemos un diálogo abierto. Ojalá hayan propuestas de los mismos periodistas para acabar con la mentira, con las tergiversaciones o finalmente las formas de cómo trata de ofender un medio de comunicación al pueblo boliviano. Y en este caso, permanente pasa conmigo. Nuevamente yo me pregunto, si el presidente lo humilla, lo ofenden, ¿qué será el pueblo? ¿Cómo será el pueblo? Si ya llegó la hora de cambiar y llegó la hora de defender la igualdad, los derechos, los valores de todo el pueblo boliviano, no es posible algunos medios de comunicación siga faltando respeto al pueblo y a los sectores más abandonados, que es el movimiento campesino indígena. Dentro de este movimiento de cambio que se va dando en Bolivia, no hay posibilidades de que surja un movimiento de medios alternativos, no necesariamente periodistas o comunicadores graduados, sino gente que practique el periodismo veraz, que practique el periodismo real, periodismo revolucionario, y pueda montarse un proceso de unificación de organizaciones que monten un sistema de comunicación que proteja al Estado. Hay muchas emisoras en las áreas rurales que se organizan para decir la verdad. Algunos son de las alcaldías, algunos del sector privado. Las radios comunitarias que hemos instalado ayuda bastante, tiene más audiencia. Por ejemplo, yo diría, la radio Patria Nueva, con las radios comunitarias que instalamos en las comunidades campesinas, ya quito la audiencia casi a todas las radios que tienen audiencia. Yo preguntaba a algún reportero o corresponsal de Fides, de Panamericana, de Albor, y me decía, en el campo es la Patria Nueva. ¿No? En la ciudad todavía falta mucho que avanzar. Entonces, esto demuestra que de verdad necesitamos medios alternativos para decir la verdad y para también ideológicamente, culturalmente, socialmente, enfrentar a otros medios de comunicación que los empresarios hacen su medio de comunicación no tanto para lucrar por su medio de comunicación, sino más bien con ese medio de comunicación defender los intereses del empresario. Y ahí tenemos diferencias. Por supuesto, se respeta la libertad de expresión, se respeta la propiedad privada, pero día que pasa siento que ya no cree bastante a los medios de comunicación. Por ejemplo, las encuestas que hacen los medios de comunicación. Me acuerdo perfectamente, el año 2005 decían que Evo Morales va a ganar con 30%, 32%. Resultados ganamos con 54%. En el referéndum revocatorio, que decían estos medios de comunicación, especialmente la televisión llamado Unitel,
el presidente va a ser ratificado con 48, 49%. Resultados ratificados con 67%. En las últimas elecciones del año pasado, todos decían podía ganar con 48, 49% nuevamente. Son encuestas ratificado, ganamos con 64%. Por tanto, el pueblo ya no cree, porque siente que ese medio de comunicación siempre falsea la verdad, siempre miente. En vez de escuchar ese medio de comunicación, prefieren escuchar otros medios de comunicación. La Canal del Estado, la Canal del Estado antes estaba en su en octavo, noveno, 10º lugar de los canales más escuchados. Ahora estamos ya en 3er lugar, según algunos datos que tenemos. Va subiendo, prefiere escuchar la verdad y no mentiras de algunos medios de comunicación. Yo digo, qué mejor que siga mintiendo, a veces conviene eso. Así ese medio de comunicación va perdiendo credibilidad, audiencia en el pueblo boliviano. Golpe de Estado en Ecuador, su impresión primera, luego yo le voy a hacer más o menos lo que creemos en Venezuela después del 26, o se lo digo de una vez, Venezuela después del 26 de septiembre, la derecha aparentemente cree que ganó, se origina un golpe de Estado disfrazado de huelga de policía en Ecuador y creemos, es nuestro análisis en Venezuela, por lo menos el análisis de este señor acá, humilde análisis, que probablemente eso se extienda a Bolivia. Yo siento que el imperio no duerme. Este es intento de golpe de Estado, 2002 en Venezuela, 2008 en Bolivia, ahora 2010 en Ecuador y el 2009 en Honduras, espero no equivocarme. Ese intento de golpes viene del gobierno de Estados Unidos. Yo me acuerdo perfectamente, un compañero víctima de las dictaduras militares en Bolivia me decía, Evo, solo no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque en Estados Unidos no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y en toda Latinoamérica siempre ha habido golpes de Estado. Y el que encabeza los golpes de Estado, por supuesto, es los embajadores de Estados Unidos. Cuando hay gobiernos antiimperialistas o anticapitalistas, golpe de Estado. Y tratan de agarrar del lado económico, del lado social. Eso pasó con el gobierno de la UDP, la década del 80, ¿no? Y eso pasa en todos los países de Latinoamérica. Yo me preguntaba, si hubiera golpe de Estado en Colombia, hubiera golpe de Estado en Perú, seguro que nunca va a haber intentos de golpe de Estado en estos países porque son pro-yanquis, por supuesto. ¿Por qué tiene que preocuparse? O tal vez desde ahí conspirar más bien golpes de Estado a los países de Latinoamérica. Y Ecuador, que yo sepa que la derecha ecuatoriana estaba levantando firmas para revocar el mandato del presidente Correa. Me puedo me imagino, no estoy seguro, que seguramente el revocatorio iba a fracasar. Entonces, como el revocatorio iba a fracasar, como fracasó en Bolivia, prefieren preparar un golpe de Estado. Y ahí usan a la policía, usan a veces a las Fuerzas Armadas. Aquí en Bolivia, contra Hernán Siles Suazo, también ha sido secuestrado por un grupo de policías llamado Unidad Móvil de Patrullaje Rural, UMOPAR, un grupo de policías especializados en la lucha contra el narcotráfico. ¿Y estos grupos dónde se especializan? Se especializaban antes en Estados Unidos, becarios en Estados Unidos. Y ahí le meten una doctrina anticomunista, antiterrorista. Escuela de las Américas. Escuelas Américas. Pero ahora tengo información, en los últimos entrenamientos, para los policías ya no está en Estados Unidos, se lo llevan a Colombia, a las bases militares,
con pretexto de preparar en la lucha contra el narcotráfico, pero en el fondo, otra vez, las doctrinas contra el comunismo, contra los movimientos sociales. Pero hay un tema de fondo. Antes los entrenamientos para las Fuerzas Armadas eran en Panamá, en la Escuela de las Américas. Como se cerró esta Escuela de las Américas, ahora el comando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Comando Sur, convoca anualmente a los oficiales de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica en este llamado ejercicios conjuntos para fuerzas especiales. Todavía yo no tenía mucho conocimiento. En el 2006 participaron de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Me di cuenta que todavía llevaban allá para entrenar y tener esas doctrinas. Y desde el 2007 ya no van. Y después de tener algunas informaciones, que solo de Venezuela y de Bolivia, por supuesto de Cuba, no participan en estos ejercicios conjuntos de fuerzas especiales. ¿Y por qué estoy convencido? Porque cuando ha habido un golpe de Estado, el golpe de Estado en Honduras, un oficial se comunicó con otro oficial de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué le decía el oficial hondureño de las Fuerzas Armadas? Decía, nosotros estamos haciendo un golpe de Estado, ustedes en Bolivia, ¿qué hacen? Semejante pregunta, porque hicieron una amistad desde el 2006 en esos cursos de fuerzas especiales. Entonces, estos cursos especiales de fuerzas especiales es para adoctrinar a las Fuerzas Armadas para que puedan defender el imperialismo, el capitalismo. Después yo pedí al oficial, a ver, ¿cómo se entrenan? Me mostraron los entrenamientos. Pero un entrenamiento, estaba en silueta, porque hay francotiradores. ¿El silueta quién estaba? Estaba Saddam Hussein. Eso me hace recordar los tiempos de la dirigencia sindical en Chapare, entre el año 1994-95, en algunas unidades pequeñas de las Fuerzas Armadas en Chapare, a los soldados nuestros, a los hijos de los cocaleros, les hacían disparar contra los siluetas que eran Evo, 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 de tan pequeño a tan grande. Yo creo que este tema hay que cambiar profundamente. Yo estoy convencido que la próxima reunión de los presidentes de UNASUR va a plantear una propuesta. Al margen de que haya un Consejo de Seguridad de UNASUR, creo que es importante crear nuestra propia escuela por una soberanía, por la dignidad de Sudamérica. Que una escuela donde los oficiales se formen para defender la democracia, para defender los recursos naturales, para entender que los obreros ni originarios no son enemigos de las Fuerzas Armadas. ¿Quién les enseña en Estados Unidos? El Comando Sur. Dice que los enemigos internos de las Fuerzas Armadas es el originario, es el obrero, es el indio. Es la doctrina. Entonces, tenemos que empezar a descolonizarnos y por eso, quiero anticiparles, voy a proponer, por supuesto, que ningún país latinoamericano, y si los países latinoamericanos todavía no pueden entender, ningún gobierno de Sudamérica, menos gobiernos del ALBA, TCP, pueden seguir enviando a sus oficiales a esos entrenamientos conjuntos para fuerzas especiales, que eso lo único que hacen es como prepararse para hacer golpe de Estado. Ahora le informo, el presidente Correa hoy anunció públicamente que a estas fuerzas especiales les habían pagado desde afuera, desde el imperio, se le había pagado para originar esta huelga, disfrazar el golpe de Estado de huelga de la policía. ¿Hay alguna relación entonces, finalmente, y para darle forma a esta pregunta, ¿hay alguna relación entre lo que pasó en Honduras, lo que pasó en Ecuador, con relación a esta supuesta ley de pensiones y ahí se origina este problema y que posiblemente en Bolivia se pueda hacer algún reflejo con relación a pensiones o algo
en el área de los policías? ¿O en el área de la Fuerza Armada? A ver, yo hace años atrás dije que todavía es difícil, espero no estar equivocado el término, destetar algunos oficiales de la Policía Nacional de la Embajada de Estados Unidos. Con el llamado lucha contra el narcotráfico, realmente pagaron bonos, estas fuerzas especiales de lucha contra el narcotráfico. Pero desde el momento que expulsamos a la DEA, empezamos a ver que también la Policía Nacional empieza a trabajar con dignidad, con sus propios valores. Cuesta, pero es posible entendernos. Y ahora, sin la DEA, las incautaciones de la droga es mejor que antes. Esos son los resultados. Nos pasa igual en Venezuela. El tema es todo un proceso. De noche a la mañana no se puede garantizar estas profundas transformaciones ni cambiar la mentalidad. Existen todavía excomandantes, exoficiales de la Policía Nacional que trabajan para la CIA. Y otra vez vuelvo, como a los exoficiales de la policía alejar de la Embajada de Estados Unidos. Usted sabe que la CIA no tiene una oficina, sino es una agencia de inteligencia americana bien camuflada, y todo con recursos económicos. Por eso, como destetar esa dependencia. Y creo en las nuevas generaciones de la Policía Nacional. Estoy seguro que vamos a cambiar. Sabe que Bolivia empieza a dignificarse, todos los sectores sociales, inclusive las instituciones como la Policía Nacional. Ahora, lo que nunca yo siento que tenemos excelente relación, o los presidentes que tienen buena relación con las Fuerzas Armadas. A veces me preguntaba por qué esta buena relación con los mandos militares desde el primer momento. Aunque al segundo día de mi presidencia tuve problemas acá con algunos oficiales de las Fuerzas Armadas. Veían los cuantos generales, oficiales estaban comprometidos con la entrega de misiles a Estados Unidos, una donación de China. Entregar misiles a Estados Unidos es traición a la patria. Es grave, por supuesto, y los mismos oficiales de Fuerzas Armadas informaron por entonces, cuando era diputado, no se puede permitir esta clase de entrega de misiles, algunos pocos misiles, a Estados Unidos. Por supuesto, a defender la dignidad, también las Fuerzas Armadas. Tal vez será por eso, o tal vez porque yo presté el servicio militar obligatorio, porque casi todos los presidentes nunca habían ido al cuartel a prestar el servicio militar obligatorio. Creo que de tantos presidentes, tal vez uno o dos, entre ellos yo, he prestado mi servicio militar obligatorio el año 1978, y aprendí bastante, me enseñaron a defender la patria, aunque era en plena transición de la dictadura a la democracia. El 78 conoce 3 presidentes en un solo año, me usaron también para algunos golpes de Estado, bueno, toda una historia, pero siento que el mando militar, si no es todos, muchos oficiales dispuestos a empezar a dignificar a los bolivianos y a las bolivianas. Esta posición de las Fuerzas Armadas va creciendo, tal vez también como resultado de todo un trabajo. Y saludo, respeto, verdad, esta decisión, que por supuesto hay diferencias en el sector civil, como también el sector militar, pero la mayoría hace respetar. Y saludo la posición tomada por las Fuerzas Armadas en Ecuador, otra vez a defender el orden constitucional, la democracia, que es saludable, y así que las Fuerzas Armadas se sumen a profundas transformaciones en democracia, defendiendo la dignidad, la soberanía, pero también defendiendo los recursos naturales.
porque por encima de cualquier intromisión extranjera del imperio norteamericano, con cualquier pretexto, la lucha contra el narcotráfico, que el socialismo, que el comunismo, que el terrorismo, ahora dicen populistas radicales, en el fondo siguen mirando nuestros recursos naturales. Es Sudamérica, países de Sudamérica, algunos con gas, algunos con petróleo, algunos con oro, algunos con hierro y otros recursos naturales. Somos la esperanza, no solamente de Sudamérica ni Latinoamérica, sino del mundo. Además de eso, con semejante Amazonía que tenemos en Sudamérica y en Latinoamérica. ¿Cómo no aprovechar esto para el bien de la humanidad que habita en planeta Tierra? ¿Hay posibilidad de que digamos en este momento, de la extracción más popular, la extracción más incluso hasta de los movimientos indígenas, surjan oficiales dentro de la Fuerza Armada? Hay una buena política en las Fuerzas Armadas, que es el programa de igualdad de oportunidades, PIO, que del movimiento indígena, campesina, van preparándose para después incorporarse a los institutos militares. Pero a mí me ha sorprendido, en las Fuerzas Armadas me encuentro con quechuistas, con aymaristas, pero sobre todo quechuistas del Valle Cochabambino, en la Fuerza Aérea, en el Ejército. Y cuando yo llego a un cuartel, el comandante me saluda en quechua, ¿no? Lo que sí, claro, como antes había formas de cómo dotar una doctrina antiobrero, antiindígena, pues ahora va cambiando eso. Eso es lo que hay que cambiar. Siento que las Fuerzas Armadas dispuestas a cambiar, incorporarse a este programa, se incorporaron ya desde el momento que participaron en la recuperación de los recursos naturales. Acá en la vicepresidencia se planificó con el mando militar una operación para nacionalizar los hidrocarburos el año 2006, un 1 de mayo. Sorprendido, por supuesto, por esta gran participación bajo una instrucción del gobierno nacional para que de manera conjunta recuperar. Ahora yo siento que tenemos dos fuerzas, las fuerzas sociales que defienden sus recursos naturales y las fuerzas militares que también deciden defender sus recursos naturales. Está sintiendo su recurso. Así es. Propio. Ayer en la madrugada, en San Ramón, una región de Santa Cruz, y en otro lugar llamado una mina San Simón, una intervención para evitar que se saque el oro de manera ilegal por algunos brasileños, pero también por algunos bolivianos. Y además están saqueando el oro de las tierras fiscales. Es totalmente ilegal y saludo esta planificación y movilización de las Fuerzas Armadas para evitar el saqueo contra el oro. Hablaba usted recientemente ahora hablaba de Mercosur, de una de las propuestas que tiene. ALBA, las misiones, presidente Evo, en este caso misión Robinson, ¿cómo va? ¿Cómo ha culminado? ¿Qué perspectivas tiene de ya pasar a un segunda, trascender, pues irse a lo que es universidad técnica, sacar lo que nosotros llamamos en Venezuela bachillerato, pasar a la misión Subcrea, crear nuevos profesionales para la revolución? ¿Cómo van las misiones actualmente? Mira, nosotros tenemos muchas debilidades económicas para pasar a la segunda o la tercera fase. Es una debilidad, reconocemos. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación se plantea la creación de muchos institutos técnicos en las macroregiones, por ejemplo, en las mancomunidades de municipios, porque tenemos otra, al margen, diremos, de cómo los alfabetizados podían profesionalizarse, lo que nunca en Bolivia hay bachilleres en las áreas rurales. Antes, salir de bachiller en las áreas rurales era lujo, era como tener una profesión. Ahora salir bachiller, acabar el nivel secundario es como acabar el nivel primario. Por tanto, hay muchos bachilleres que se quedan
sin espacio donde estudiar, porque las universidades públicas están ya saturados, entonces obligados a crear institutos técnicos agropecuarios, de otras ramas que permitan, sobre todo, profesionalizar a ese estudiante, a ese bachiller, especialmente en las áreas rurales. Es otra política que estamos implementando desde el Ministerio de Educación, pero también reitero que tenemos muchas limitaciones económicas, por tanto es como generar más divisas para crear más institutos, de esta manera profesionalizar no solamente quienes se avanzaron en sus estudios, personas mayores, sino fundamentalmente a las nuevas generaciones. Entonces, íbamos viajando hoy, saliendo del Alto, y una licenciada nos decía que veía con muchísimo agrado que la revolución, o lo que dicen Evo, cumple. Tenía primero una universidad que se está haciendo en el Alto, está construyéndose actualmente, pero hay algo que es significativo, aunque sea por simbología, ¿no? Que dice que antes, en gobiernos antes de Evo Morales, veían a niños salir corriendo a la orilla de la carretera a pedir algo de comer, y ya eso no se está viendo. O sea, ¿qué tipo de desarrollo se está dando en el Alto como para que ya la gente por lo menos comience a liberarse económicamente de la pobreza? Hablando de la niñez, con el bono Juancito Pinto, por ejemplo, según datos de las Naciones Unidas, la deserción escolar se ha reducido de 6% al 2%. Y quisiéramos eliminar ese 2%. Pero de 6 a 2% es un avance significativo. En la erradicación de la extrema pobreza, según los datos de las Naciones Unidas, de 41% bajamos al 32%, casi 10% en 4 años y medio de gobierno. Si mejoramos nuestras políticas sociales, esto va a seguir reduciéndose. Aunque yo diría, sobre todo la extrema pobreza está en las ciudades, donde hay nuevas poblaciones. Sin embargo, en las áreas rurales, como se produce y producen productos agropecuarios, a veces no falta alimento, solo esta sequía, producto del cambio climático, a veces la helada en el altiplano afecta tremendamente. Si superaríamos estos problemas climáticos, seguramente en el campo más rápidamente se puede reducir la extrema pobreza. Pero en algunos lugares, como norte de Potosí, es difícil de erradicar la extrema pobreza. Se ha reducido, pero la única forma es como buscar nuevos asentamientos en el oriente boliviano, nuevas tierras para nuevos agricultores. Y eso es todo un proceso. Empezamos no con mucha fuerza. Pero los datos de las Naciones Unidas demuestran que en la lucha contra la pobreza hay avances muy importantes. No estamos tanto como antes. No es suficiente, por supuesto, pero tampoco en 4 años y medio podemos erradicar toda la pobreza. Sí. Pero se ha empezado, y por eso el pueblo boliviano reconoce estas políticas sociales que hemos implementado. Alba, Mercosur. Mercosur está bien, hay una inclinación a fortalecer Mercosur. El ALBA, ¿cómo lo ve el presidente Evo Morales para fortalecerlo en moneda única? Una excelente iniciativa de los presidentes del ALBA, del compañero Correa, del compañero Chávez, el Sucre. Mañana hablaremos bastante. Pero trascender, aparte de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia. Es el desafío. El desafío. Esa es la tarea. Siento que desde el momento que hayan resultados de Venezuela con Ecuador, de Bolivia con Venezuela, de Venezuela con Cuba o de Bolivia con Cuba, será una forma de comercio justo, y siento que automáticamente otros países se incorporarán. Imagínense, cuando empezaron el ALBA, 2 países, Cuba y Venezuela,
Y nosotros, sin consultar, nos incorporamos después de que ganamos las elecciones. 3 países. Y van incorporándose países del Caribe, países de Centroamérica, Ecuador. ¿Qué hace Estados Unidos? Mediante un golpe de Estado en Honduras, frenar el crecimiento del ALBA. Yo sigo convencido que el golpe de Estado en Honduras es golpe al ALBA, a los países del ALBA-TCP. Si nos damos cuenta, a partir de ese momento, ni un país más se sumó. Pero con este sistema unitario de transacciones... ¿Fue acaso la campanada para decirle a los países claro, que no se cuidado, si ajusten? siguen sumando se tienen golpe de Estado. Por eso, si va a haber golpes de Estado, serán a los países del ALBA. Y no va a ser golpes de Estado para esos países pro-capitalistas, pro-imperialistas. Y el pueblo latinoamericano debe estar convencido de eso. Esto siento que debemos explicar permanentemente al pueblo latinoamericano. Entonces, este sistema unitario de transacciones, de las importaciones, las exportaciones, en el momento que dé excelentes resultados, nuevamente se sumará. Para mí es una excelente idea, iniciativa. Estamos en la etapa de cómo socializar, estamos en la etapa de cómo concientizar y preparar también las importaciones y exportaciones de los países del ALBA para empezar. Por tanto, el ALBA-TCP es un instrumento no solamente de la liberación social, liberación cultural, no solamente un instrumento, un espacio político de los gobiernos de presidentes antiimperialistas, sino también es de una liberación económica, de una liberación financiera. Porque si solamente pensamos en una liberación política, social y cultural, sin tomar en cuenta una liberación financiera, seguramente vamos a seguir cayendo en las trampas del Fondo Monetario Internacional, que siempre imponen políticas y programas. Lo que nunca yo escuché de algunos organismos internacionales, algunos programas sociales, pues ahora estamos importando. Ahora estamos exportando. Antes siempre se importaba o imponía políticas sociales desde el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero hacerle 2 preguntas. Son una duda que me quedó del viaje anterior que yo hice a Bolivia. Primero es, ¿hay posibilidades de nacionalizar el aeropuerto? Por cierto, se llama John F. Kennedy, que está en el Alto. Está en manos del Estado, ¿no? Es el Estado. Pero el problema es que hay un administrador. Bajo una concesión. Hemos pedido al ministro de Obras Públicas que mediante una negociación se recupere. Y si no hay posibilidad de recuperar mediante una negociación, por supuesto, ¿se expropiaría? Respetando o aplicando la Constitución, tenemos la obligación de recuperarlas. Yo le hago esa pregunta porque siempre nosotros pensamos que la puerta de la casa tiene que estar cuidada por nosotros y no por un privado. Segunda pregunta, ya esta es con internacional y con esto vamos culminando. Sobre este tema, mira, quiero que sepa el pueblo boliviano y la comunidad internacional que el gerente de SAPSA, un norteamericano, un gerente de SAPSA en la ciudad de Cochabamba, haciendo reuniones para planificar cómo conspirar el gobierno. Y quiero que sepa, empresas socios del Estado, como algunas petroleras, Repsol, bueno, hay todavía como socios, ¿no?, dueños de nuestros recursos naturales. Es ahí empresas como esto, que van planificando conspirar o movilizar a alguna gente, pues esos tienen corto tiempo. La otra pregunta que me quedó de duda del viaje que hice la vez pasada es la USAID. Tiene un edificio acá y es una organización que ha estado siempre en permanente conspiración contra todos los gobiernos democráticos de América Latina. Tenemos todavía, después de la expulsión del embajador de Estados Unidos, la DEA, todavía queda eso ahí. Pero esperamos que pueda cambiar de conducta. Según información que tenemos, financia algunas ONGs, financia algunas fundaciones
y estas fundaciones, estas ONGs, con migajas. Agarra a un dirigente, a los exdirigentes. Esta noche estaba escuchando por informaciones que algunos hermanos indígenas, solo por migajas, defendiendo los intereses de las oligarquías de la derecha. Un hermano nuestro decía, ahora a la embajada de Estados Unidos entran con ponchos y con jocotas. Imagínense, es todo en pequeñas prebendas, pero no es el pueblo, no es el movimiento campesino indígena. Son pequeños focos malinche. Sí, en las bases pues hay mucha conciencia, esa dignidad, esa posición antiimperialista desde nuestros antepasados, pero no faltarán pues como malinches decididos a aprovechar, ¿no?, esas migajas. Y el pueblo, especialmente el movimiento indígena campesino, tiene mucha dignidad como justo homenaje a quienes dieron su vida por esta cultura, por esta identidad, por esta patria y sus recursos naturales. Ahora que todavía no ha culminado, van a una segunda vuelta, su impresión por la victoria en la primera vuelta de Dilma Rousseff en Brasil. Yo quisiera pues opinar bastante, pero nos dicen después intromisión. Esperamos que la democracia gane allá, por supuesto. Y sí, saludo, admiro muchísimo al presidente Lula. ¿Qué deseo por el presidente Lula? ¿Quieres que te diga? Quisiera que el presidente Lula sea el secretario general de las Naciones Unidas. Así cambiaríamos las Naciones Unidas por dentro. La OEA hemos tratado de cambiarla, pero ¿cambiaríamos las Naciones Unidas por dentro? Yo estoy convencido que una gran movilización, por primera vez, un obrero, expresidente, llegaría a ser secretario general de las Naciones Unidas. Creo que ya nos toca, además de eso, a los dirigentes sindicales también llegar hasta las Naciones Unidas. Sí, señor. Yo estoy convencido. Y le dije al presidente Lula, una charla informal en los pasillos, yo preguntaba primero si va a ir a la ratificación. No, me dijo, ¿qué va a hacer? Bueno, todavía voy a armarme partido, va a fortalecer el PT. Yo dije que usted tiene que ser el secretario general de las Naciones Unidas. Y ese es mi deseo. Ojalá Sudamérica, Latinoamérica, América planteen, ojalá los países del sur, como África, de Asia, se sumen. No estamos lejos. Excelente gestión, con un buen crecimiento económico, respetando la pluralidad de la economía brasileña, un presidente que viene a las luchas sociales, por tanto con mucha conciencia social, con principios, y de verdad también a los dirigentes sindicales o exdirigentes sindicales nos corresponde llegar a las Naciones Unidas, y esa es Lula. Muchas gracias, presidente Evo Morales. El paso es de decirle a usted que fue un honor tenerlo usted como invitado en La Villa. No, muchas gracias más bien no solamente por preocuparse por nosotros, sino ocuparse por estar acá. Agradecer a todo su equipo, a usted, por esta entrevista. Esperamos que no sea la última vez. Siempre será bienvenido para seguir conversando temas de carácter nacional, como también de carácter internacional. Muchas gracias. Ok, gracias. Hasta luego. Tierra, un mismo cielo, domina su virtud y levanta el vuelo hacia el sur.
Buenas noches. Estamos desde Bolivia ahora con el vicepresidente Álvaro García Linera, retomando nuevamente la gira por Latinoamérica. ¿Cómo está usted? ¿Cómo van las cosas por acá? Hemos estado observando la información que transmiten los medios de comunicación internacionales, por supuesto, siempre la derecha. Habla de asedio al presidente Evo Morales, habla de descontentos en contra del presidente Evo Morales. ¿Qué explicación, qué análisis hace de esta información que está saliendo a través de medios internacionales que están interesados en las caídas de todos los gobiernos que han venido llevando a cabo revolución en Latinoamérica? Bueno, en primer lugar, Mario, un gusto saludarlo y a través de usted a todos los compañeros y compañeras en América Latina que nos están viendo. Lenin tenía una frase muy precisa para estos momentos. Ese gran revolucionario ruso de principios del siglo XX que decía: toda revolución verdadera engendra una contrarrevolución aún más grande. Es decir, uno puede llegar al gobierno y al poder simplemente para administrar el viejo aparato estatal, los viejos privilegios, las viejas dominaciones, las viejas injusticias, y con seguridad ese será un gobierno intrascendente para ese país y que nunca tendrá al frente una oposición contrarrevolucionaria, porque ese es un gobierno que mantiene las estructuras de dominación. En cambio, cuando los revolucionarios transforman el Estado, desmontan la vieja maquinaria estatal de dominación, suprimen privilegios, anulan los abusos, eso favorece a las clases populares, a las clases débiles, a las clases humildes y trabajadoras, pero va a generar una rabia infinita, un odio y una reacción de parte de los privilegiados, de la gente del dinero, de la gente de la tierra, de la gente de los negocios. Y entonces, eso está pasando en América Latina. Los procesos revolucionarios de nuestros países en Venezuela, comenzando desde Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, a su modo Argentina, a su modo Brasil, están llevando adelante con mayor o menor profundidad grandes transformaciones de la estructura económica y de la estructura política estatal. Y entonces eso está dando lugar a procesos de reacción, de oposición ultraconservadora, que en muchos casos ha abandonado la posición meramente democrática, de oposición democrática, y ha entrado en actitudes estrictamente conspirativas. Se dio en Venezuela años atrás, se dio aquí en Bolivia el año 2008, se ha dado en Ecuador, se derrotó esa contrarrevolución agresiva, incluso violenta, pero lo sabemos los revolucionarios, eso no ha anulado los intentos de oposición reaccionaria. Una y otra vez volverán a nacer y es la obligación de los revolucionarios al lado de su pueblo de remontar esas adversidades. El presidente Chávez, conversábamos con usted hace un rato, ha dado una serie de informaciones hace un par de semanas en torno a este tema en América Latina y estamos nosotros muy atentos a ello porque los contrarrevolucionarios, es decir, los privilegiados no van a abandonar fácilmente sus privilegios, buscarán de una u otra manera retomar sus viejos privilegios y si no pueden por la vía democrática, intentarán por la vía violenta. Y los revolucionarios tenemos que estar preparados para resistir y superar esas adversidades que son propias de cualquier revolución verdadera. Una pregunta, ¿qué posibilidad hay de infiltración en estos movimientos sociales? Estoy hablándole, le hago esta pregunta bajo el punto de vista de que tenemos aquí en La Paz, yo creo que la agencia de la USAID más grande en América Latina, empezando por ahí. ¿Y qué participación tienen estas ONGs? Las ONG que han estado siendo pagadas por el Departamento de Estado
en contra de las revoluciones en América Latina? Mire usted, hay estas ONGs, muchas de las cuales trabajan en favor de los sectores excluidos, y hay que respetar su trabajo. Ayudan en los temas de salud, ayudan en los temas de vivienda, y es algo que uno tiene que ver con mucha alegría y decir, adelante, hagan su trabajo. Pero hay otro tipo de ONGs, especialmente vinculadas a Estados Unidos, vía USAID, y en general a toda esta trama monstruosa y planetaria de control de la biodiversidad, porque hay un movimiento verde, digámoslo así, imperial, un movimiento que defiende la naturaleza, entre comillas, como propiedad exclusiva de las transnacionales y de Estados Unidos. Y varias de las ONGs que actúan aquí en Bolivia vinculadas a esta lógica imperial de preservación del medio ambiente para Estados Unidos, para las grandes potencias, no para los bolivianos. En Bolivia han intentado reiteradas veces promover a dirigentes sociales en frente al gobierno. Pero aquí en Bolivia, Mario, esto tiene una doble connotación. A diferencia de Venezuela, quizá, y de varios países de América Latina, aquí en Bolivia, hasta la llegada del presidente Evo, una buena parte del territorio boliviano no estaba bajo control del Estado. Una buena parte del territorio boliviano estaba bajo control o de madereros, o de hacendados, terratenientes, ONGs o narcotráfico. Es una especie de republiquetas, especialmente en la Amazonía. Y cuando el Estado tomó la decisión con el presidente Evo de vamos a asentar presencia y soberanía territorial del Estado en distintas zonas de nuestra geografía, hemos asistido a una reacción de estos grupos de interés, madereros, terratenientes y algunas ONGs que ven con espanto que haya presencia del Estado. Y algunas de estas ONGs fuertemente vinculadas a USAID y a la lógica esta imperial de que el Estado no puede entrar a esos territorios. Esos territorios no están bajo dominio de los pueblos indígenas, están bajo dominio de las ONGs que llevan comida, que llevan ropa, están bajo dominio del patrón, hacendado, del maderero o del narcotraficante. Entonces, en Bolivia ahorita estamos enfrentando un poco este conflicto entre voluntad nacional estatal de sentar soberanía y estos núcleos de poder y de privilegios que quieren preservar microrepubliquetas donde no haya presencia del Estado. Y en eso, por supuesto, hemos detectado desde tiempo atrás, y lo hemos dicho públicamente, financiamiento de USAID, acá, lo hemos denunciado, y eso fue parte del conflicto que tuvimos con el gobierno norteamericano para que abandone esa actitud conspirativa, ¿no? Y que deje la Amazonía para los bolivianos. Ellos creen que la Amazonía es su último reservorio de biodiversidad y de agua para los norteamericanos. Y la Amazonía boliviana, la Amazonía brasilera, peruana, colombiana y venezolana, es para los latinoamericanos, para los bolivianos en este caso, lo que corresponde a Bolivia. Pero ahí este complot internacional se resiste y hay que estar atentos a cortarle la cabeza allá donde emerge, porque es una forma de quitar control territorial del Estado sobre sus propios recursos. ¿Pero están utilizando grupos sociales para eso? Sí. Ante todo, dirigentes, Mario, Ajá. dirigentes de algunas organizaciones sociales, ¿no? Okay. Con este discurso el peligro, cuando vamos a los medios de comunicación, es lo que reflejan en el exterior. En el exterior están reflejando supuesta mayoría de organizaciones sociales, ¿verdad? Y esta es la idea o lo que se maneja en el medio de comunicación como forma de conspiración. Dicen, miren, ya no están con Evo, sino que Evo los traicionó. Entonces, ¿cómo hacer
para que eso se revierta, incluso hasta mediáticamente? Le doy unos datos, Mario. En Bolivia, con el último censo de población y vivienda, que fue el año 2001, el 62% de los bolivianos son indígenas. Es decir, pertenecen a algún pueblo indígena originario campesino. Aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, trinitarios, irionos, uros, chipayas, en fin. El 62% son indígenas. De ese 62% de pueblos indígenas en Bolivia, del total de la población, de los 10 millones de habitantes, los que conforman el pacto de unidad, que están en el gobierno, que son el bloque de gobierno en Bolivia, aymaras, quechuas, interculturales, pueblos indígenas de valle, altiplano y tierras bajas, fácilmente estamos hablando de un 60% de los pueblos indígenas, del total de los bolivianos. Perdón, 60% de la población boliviana o del total de los pueblos indígenas, un 95%. Un 95% de la población indígena boliviana forma parte de las estructuras de gobierno de nuestro país. No solamente que apoyan, sino forman parte de la estructura estatal y de mando y de decisión en Bolivia. Hay un 5% de indígenas en Bolivia que están agrupados en el SIDOP. Del total de los indígenas, un 5%. Repartidos en 16 organizaciones más o menos dentro del SIDOP. De tierras bajas fundamentalmente, es decir, de la zona de Santa Cruz, Beni, Pando y Norte de La Paz. De estas 16 organizaciones, puede ser que me equivoque con el número exacto de las organizaciones que están dentro de la SIDOP. El gobierno nacional, el gobierno del presidente Evo ha firmado acuerdos y convenios de trabajo con 14, con 13 de esas organizaciones. Y está trabajando con el gobierno hoy. Y unas 3 o 4 organizaciones son las que no están de acuerdo con el presidente, tienen reclamos legítimos que los respetamos y los dirigentes de esas organizaciones son las que promueven las marchas. Entonces, le resumo, el 95% de la población indígena de Bolivia es parte del gobierno y forma las estructuras de decisión y de poder en nuestro país. Hay problemas con un 5% de los indígenas en Bolivia y dentro de ese 5% donde ha habido problemas ya hemos avanzado con más de la mitad en acuerdos y en reconocimientos y en participación en toma de decisiones y falta resolver con un grupo más estrecho. Pero ellos sí son los que ahora están promoviendo una marcha y los que tienen bastante repercusión a través de las ONGs y de los medios de comunicación empresariales en nuestro país para convertir su movimiento en algo que aparentemente abarcara a la mayoría del pueblo indígena. Al contrario, estamos hablando de un movimiento que en el mejor de los casos abarca a un 5% del total de los indígenas de Bolivia, 95% junto con el presidente Evo en gobernaciones, en parlamento, en ministerios, en administración de recursos, en acompañamiento y conducción del proceso de cambio. Hace 2 o 3 años estuvimos acá, ¿no? 2 o 3 años creo, si mal no recuerdo, hicimos también una entrevista con usted y con el presidente Evo Morales. En aquella oportunidad yo le hice una pregunta al presidente Evo. Le dije qué medidas le pregunté qué medidas se estaban tomando para los ataques de los medios de comunicación. ¿Qué medidas se están tomando en este caso? Yo digo, no es presentar una batalla armada, sino una batalla armada de ideas para poder responder. ¿Qué se está haciendo con, por ejemplo, los medios comunitarios, con medios que se estén alzando en las organizaciones sociales? ¿Qué se está haciendo aparte de eso? Pues en aquella oportunidad me dijeron, los medios televisivos no tienen tanta influencia en el total de la población en Bolivia. Sin embargo, últimamente ha
Ha sido pero muy feroz la campaña en contra de Bolivia, en contra de los países en Latinoamérica, empezando por Venezuela, que están en este momento haciendo revolución. Mire, los principales medios televisivos en nuestro país están bajo control de grupos empresariales muy conservadores y que fueron militantes de partidos políticos en tiempos neoliberales. Frente a ello, la decisión que se tomó fue el de empujar medios de comunicación alternativos, básicamente de carácter oral. Con las organizaciones sociales indígenas y campesinas y populares vecinales, urbanas, se han creado numerosas, casi un centenar de radios comunitarias, ¿no? De tal manera que las federaciones campesinas, núcleos obreros, de cooperativistas, de indígenas, tienen sus radios alternativas que son fáciles de administrar, no son inversiones grandes y son fáciles de ser sostenidas técnica y financieramente por las propias organizaciones sindicales indígenas y campesinas. Hoy hay una red muy amplia de estas radios comunitarias en todo el país, pero la debilidad de 2 años para acá sigue siendo el ámbito televisivo. No cabe duda que en el ámbito televisivo hay una especie de dictadura mediática que impone un histerismo informativo. Si usted prende un canal de televisión mañana o hace 4 días en el informativo, usted cree que está en Kosovo, por lo menos, o en Afganistán. Pero saca la cabeza por la ventana y va a ver a la gente yendo al banco, yendo a su oficina, corriendo, al obrero trabajando en la construcción. Ve otra vez el informativo y esto parece una guerra generalizada. Es decir, han histerizado la noticia, han unilateralizado la conflictividad aquí en el país. Frente a ello, se requiere, el Estado lo que hace es buscar la verdad, la convocatoria que hace el presidente y nosotros a la verdad. Pero técnicamente yo le digo que estamos en condiciones de extrema debilidad. Lo que usted observó hace 2 años no hemos podido revertir en el ámbito televisivo, sí en el ámbito radial. Estamos bien asentados en el ámbito radial. No a partir del Estado, sino a partir de la información que producen las propias organizaciones sociales desde sus radios, que luego entran en cadena en todo el país. Pero en el ámbito televisivo, que tiene una fuerte influencia urbana, y no se olvide que, como en cualquier país de América Latina, hoy las ciudades tienen el mayor porcentaje de población en nuestro país, ahí la batalla es desigual. Técnicamente ellos arrasan. Una lectura conservadora de la realidad arrasa en nuestro país. Hay una Bolivia virtual y una Bolivia real. Sí, sí. Ahora, ¿cómo hacer para responder? Por ejemplo, hay factores intelectuales o sectores intelectuales en el exterior, Francia, hacia Europa, que están recibiendo esa información y muchos de ellos hasta estarían confundidos y emiten críticas hacia Bolivia. ¿Cómo responder? ¿Cómo llegar a esos sectores intelectuales? No, nos toca a nosotros, a las organizaciones sociales y al gobierno, una amplia campaña que ya el presidente Evo la ha instruido para que vayamos a cuanto foro, a cuanto debate, a cuanta reunión, a cuanta asamblea y congreso que haya a nivel mundial para llevar la verdad, no para distorsionarla, mostrando la complejidad del proceso revolucionario. Pero ¿qué revolución no es complicada? Si no, no fuera revolución. Exacto. ¿No es cierto? Pero el objetivo es que, y lo estamos haciendo desde ya unos 4 o 5 meses atrás, un despliegue de las organizaciones que forman parte de la estructura de poder del Estado boliviano y de los funcionarios, los servidores públicos, para que vayamos a explicar lo que está sucediendo en nuestro país, especialmente para desmontar esta campaña informativa de este núcleo conservador de ONGs vinculadas a USAID y vinculadas a esta apropiación de la biodiversidad amazónica en función de intereses imperiales. Esto es muy grave. Había sido un monstruo más grande de lo que nos habíamos imaginado. Hay toda una trama mafiosa y conspirativa mundial para la apropiación de
los recursos de la biodiversidad amazónica. Y Bolivia ahorita es el lugar donde se está dando esa batalla entre soberanía estatal de los pueblos y expropiación y apropiación internacional, transnacional de la biodiversidad a través de ONGs, madereros, hacendados y sectores políticos ultraconservadores del continente. Particularmente alguna de esas ONG sabía la cantidad de recursos que tiene Bolivia, la cantidad de recursos que tiene Venezuela. Ya tenían, por ejemplo, en el caso de Venezuela con la faja petrolífera del Orinoco, ellos le llamaron la faja bituminosa, ¿no? Le llamaban bitumen. Sin embargo, luego se comprueba que sus estudios arrojaban un petróleo de alta calidad ahí. ¿Será que esas ONG saben lo que está debajo en el subsuelo, en el ecosistema de Bolivia, en el ecosistema de Brasil, el ecosistema de Venezuela? Yo estoy seguro que sí lo saben, Mario, estoy seguro que lo saben. Quizás deben saber incluso con mayor precisión que el gobierno lo que está ahí en esa zona amazónica, en términos de biodiversidad y de recursos naturales, y por eso empujan esta línea, apoyados en algunos dirigentes venales que hay en las organizaciones. Empujan esta línea de la Amazonía como espacio extraestatal, supraestatal, donde el Estado no quiere entrar. Con eso no están entregando los recursos a los indígenas, no señor. Vaya usted a ver la pobreza. Que eso habría que aclarársele al pueblo indígena. Así es, ahí está la pobreza. Lo que están haciendo es preservar esos recursos para intereses extranjeros, ¿no? Preservar para el uso de intereses imperiales, no para el Estado Nacional, que requiere los recursos para redistribuirlos, sino para preservarlos a futuro para un uso de empresas y de intereses extranjeros. Esa es la punta de lanza que está llevado adelante aquí algunos dirigentes de algunas organizaciones, con apoyo de algunas, muy pocas, pero influyentes ONGs vinculadas al tema medioambiental en Bolivia. ¿Juega el desgaste el Departamento de Estado? Bueno, la derecha, muy bien asesorada por organismos extranjeros y demostrada hasta el año 2008 por el Departamento de Estado norteamericano, en Bolivia jugó a el desgaste y al golpe de Estado luego, al uso de la violencia en contra del gobierno. Derrotamos ese primer desgaste, derrotamos la violencia y el golpe de Estado, y tengo la impresión de que a partir de entonces ha entrado en una estrategia de guerra, parafraseando a Mao Zedong, de guerra prolongada, guerra de desgaste prolongado, digámoslo así. Es decir, erosionar aquí, erosionar acá, no buscar de momento, algún rato estarán preparando algo, un enfrentamiento contundente y definitivo, pero ir preparando el desgaste en una movilización, en un reclamo, en una crítica, en una mentira acá, en otra mentira allá. Jugando con la voluntad popular, con la voluntad del pueblo. Así es. Quebrando la voluntad del pueblo. Quebrando este sentido de cohesión y esta voluntad de cohesión y de orgullo de lo popular a través de dirigentes supuestamente de origen popular que no sabemos de qué viven. Muchos de ellos no sabemos de dónde, porque cómo comerán, de dónde sacarán la plata para sus pasajes, en avión, para sus hoteles, pero que están ahí erosionando de a poquito, erosionando de distintos ámbitos hacia el núcleo del poder estatal. En Bolivia, Mario, estamos ante esta estrategia de desgaste prolongado, ¿no? Que lo hemos detectado y que la manera de enfrentarlo es a través, otra vez también, de la verdad y de la profundización del proceso revolucionario. La única manera de vencer la contrarrevolución no es retrocediendo. Las contrarrevoluciones de la derecha, urbana y rural, de pequeños núcleos de privilegiados, se la derrota dando un siguiente paso. Eso nos enseñó la revolución, la historia de las revoluciones en el mundo y nuestra propia experiencia. No es ir para atrás, no es desmoronarse, sino dar un siguiente salto, una nueva ofensiva para ir desmoronando estos mecanismos de privilegio.
nota, como que hacen una especie de rememoración de todas las luchas del Partido Comunista, de los partidos socialistas. Hay como una especie de recuerdo que viene a su cabeza en el momento en que el comandante Chávez le está hablando justo de eso que nosotros estamos diciendo, que es la preocupación, la justa preocupación que tenemos para que toda la lucha en América Latina no se nos caiga. Vamos a verlo. Rueda. Prepárense. Pónganse ustedes a sacar una cuenta matemática. Sæt jer bare og lav et regnestykke. Este planeta Den her planet, tiene no sé cuántos miles de millones de años. jeg ved ikke, hvor mange 1000 millioner år den er. Y cerca del 90% de ese tiempo Og omkring 90% af den tid, o más del 90% de ese tiempo de vida del planeta eller mere end 90% af den tid, planeten har eksisteret, junto con la Luna sammen med Månen y Marte, og Mars, y el Sol, Venus, Plutón, Solen, Venus, Pluto, alle planeterne. más del 90% Over 90% de ese tiempo af den tid este planeta vivió har denne planet levet, sin que la especie humana uden at menneskene existiera. eksisterede. Pónganse solo a sacar la cuenta en eso. Tænk bare på det. Lav det regnestykke. Es fácil deducir entonces Derfor er det nemt at udlede, que nosotros at vi no somos inherentes a la existencia del planeta. ikke er nødvendige for planetens eksistens. La especie humana Mennesket no es necesaria para la vida del planeta Tierra. er ikke nødvendigt for planeten Jorden. Nosotros Vi somos producto de la evolución de las especies, er et produkt af arternes udvikling, como lo demostró, entre otros, som blandt andet Charles Darwin. Charles Darwin har påvist det. Ahí están Der, los rastros científicos de la genética, der har vi de videnskabelige data fra genetikken, de la arqueología arkeologien y de toda la ciencia. og alle videnskaberne. Eso es algo exacto. Det er eksakt. Venimos de las especies llamadas inferiores, Vi stammer fra de såkaldte lavere arter, aunque a veces uno tiene dudas si es que nosotros somos la especie superior. selvom at vi samtidig kan have vores tvivl om vi virkelig er den mest højtstående art. ¿Alguien ha visto alguna vez una guerra entre cucarachas? Har I nogensinde set en krig mellem kakerlakker? ¿Alguien ha visto una vez un grupo de serpientes lanzarle una bomba a otras serpientes? Har I nogensinde set en gruppe slanger kaste en bombe mod en anden slange? ¿O una guerra entre pajaritos del aire, de los bosques? Eller en krig mellem skovfugle? ¿Verdad que no? Nej. Entonces, muchas veces la especie humana Så derfor så kan man sige, at mennesket som art, considerada superior, som mener selv, at det er mere højtstående, tiene un comportamiento inferior a las cucarachas. har en lavere, har en dårligere adfærd end kakerlakkerne. Hay algunos científicos y filósofos que han lanzado la tesis Der er nogle videnskabsfolk og filosofer, som er fremkommet med tesen. Vaya, qué tesis tan fea, digo yo, fea. Pero es una tesis. O una hipótesis. De er fremkommet med en meget, meget grim Meget tese,
Det Una er snarere hipótesis. en hypotese, vil jeg sige. Levanten la mano aquí los científicos, por favor. Er der nogle videnskabsfolk til stede her, så ræk hånden op. Todos debemos ser científicos, Vi bør alle sammen være videnskabsfolk. porque para hacer el socialismo hace falta mucha ciencia. Fordi for at lave socialismen har vi brug for meget videnskab. Entre muchas otras cosas. Blandt mange andre ting. Fíjense, Hør her. esa hipótesis dice Den hypotese siger, que nosotros, la especie humana, at vi, mennesket som art, pudiéramos haber sido kunne have været un accidente de la naturaleza, et tilfælde begået af naturen. que nos produjo Det er naturen, der har frembragt os. para que luego nos volviéramos contra ella. Men vi